Buenas, ¿qué tal? El día de hoy vamos a tener nuestra primera sesión dedicada al pensamiento de Manuel Levinas. Así que, sin más, pasemos a compartir el PPT del día de hoy. Hoy tenemos una imagen de Manuel Levinas. Dicen que Levinas, a pesar de ser el gran pensador del otro, en lo personal y en lo particular era una persona bastante, digamos, modesta, no era muy habladora, no era muy conversadora. Lo digo porque, claro, uno imaginaría que el gran pensador del siglo XX sobre la alteridad tendría que ser una persona muy amorosa, cariñosa, empática, sensible, pero lo que cuentan sus biógrafos es que en realidad no lo era, no es que fuera una persona mala, ni mucho menos, pero no tenía esa simpatía o empatía que uno esperaría, ¿no? Uno esperaría a alguien, como digo, muy sencillo, muy cálido, muy afectivo, y Levinas no realmente lo era, digamos, no era más como, ya se va, incluso, digamos, a pesar que es el gran pensador de la hospitalidad como concepto ético, no necesariamente era muy hospitalario en su casa, o por lo menos eso es lo que cuentan algunos de sus biógrafos, digamos, ¿no? Y nosotros nos vamos a centrar en su obra que le permite a él ingresar al pensamiento occidental. Hay que entender lo siguiente, si bien Levinas de joven estudió con Husserl, estudió con Heidegger, asistió a este encuentro de filosofía muy famoso que se hizo en Suiza, ¿no? Donde se da, pues, digamos, este encuentro de pensadores complejos, ¿no? Cassirer, por un lado, defendiendo el modelo kantiano, Heidegger como un nuevo pensador que demanda y exige hacer una destrucción del pensamiento, ¿no? Y darle un nuevo sentido. Ya desde esa juventud, Levinas se fue acercando, digamos, a buscar nuevas formas de entender lo humano, digamos, ¿no? Le va a tomar tiempo descubrir a Rosenzweig como maestro, pero ya a finales de la década del 20, él ya sentía cierta distancia en relación a Heidegger. Lo que sí le va a quedar de la fenomenología de Husserl es el método, ¿no? Siempre se cuenta esa anécdota de que cuando él sustenta su tesis doctoral, bastante mayor, digamos, de habilitación en la Sorbona, ya en la década de los 60, que es Totalidad Infinito, su tesis de habilitación, uno de los jurados, ¿no? Yankelevich, un filósofo muy conocido, se levanta y le dice: señor Levinas, muchas gracias por la exposición que usted ha hecho y por alejar de su pensamiento a la fenomenología, que ya estamos demasiado llenos de fenomenología, ¿no? Y dice que la respuesta de Manuel Levinas es que no, señor, yo soy un fenomenólogo, ¿no? Esto lo digo porque, para entender un poco también el prefacio, la presentación que hace Levinas de, por un lado, decir de que no cita a Rosenzweig porque está todo inundado de su pensamiento, y claro, eso lo puede notar uno cuando lee la Redención, no, si uno no ha leído Rosenzweig, cuando lee Levinas pareciera que obviamente todo fuera algo nuevo, novedoso, y por otro lado, es cierto lo que dice, ¿no? En el caso de la estrella, de la redención, no hay una experiencia fenomenológica, ¿no? En el caso de Rosenzweig, es un autor que está alejado del pensamiento de Husserl. Y en el caso de Levinas sí hay esta experiencia fenomenológica, ¿no? Nosotros seguramente en su momento haremos mención de algunos de esos aspectos, ¿no? Pero sí, es cierto ese elemento fenomenológico que curiosamente Yankelevich no reconocía o no anticipaba en la obra de Levinas, ¿no? Así que nada, vamos dedicándonos a la clase de hoy, a la presentación del texto de Totalidad Infinito. Antes de detenernos en el prefacio, atendamos a lo que Levinas afirma en la breve pero potente presentación de la edición al español de su libro. Cito a Levinas: nuestro libro encuentra la apertura en un movimiento que de inmediato es responsabilidad por el prójimo. En vez de asirse a cierto contenido,
de conocimiento que tal vez no es más que la sombra de una presa, Totalidad e Infinito describe la epifanía del rostro como un deshechizamiento del mundo, pero el rostro, en cuanto a rostro, es la desnudez y el desnudamiento del pobre, de la viuda, del huérfano, del extranjero, y su expresión indica el no matarás. Fin de la cita. Ya en estas primeras líneas, podríamos preguntarnos sobre el tema de la responsabilidad sobre el otro, el tema de la alteridad, el tema del límite que implica el otro, lo cual implica dejar de verlo como una presa del conocimiento. Como en el caso de Rosenzweig, nos encontramos con un autor que tiene una forma de pensar que rompe con el sentido común establecido. Esto es, los términos que utilizan deben ser comprendidos no del modo en que nuestra intuición o experiencia cotidiana lo hace, sino que apela a resemantizar, resignificar, cambiar en grado sumo nuestra concepción del yo, del mismo, así como de la alteridad. Comencemos entonces señalando un término como totalidad. Ya veremos cómo el prefacio la vincula a un concepto como el de guerra. Pero antes de indagar sobre ese sentido, empecemos apuntando que la metafísica que desarrolla Levinas implica un abandono del modelo occidental binario de ser y apariencia, o un ser que se impone ante la nada, ¿no? O sea, en caso de Levinas es ir dejando la ontología clásica de ser y nada, ¿no? O es el ser o la nada. No, más bien en caso de Levinas, como en caso de Rosenzweig, es empezar a entender el ser como acontecimiento, como el ser como algo que sigue siendo, como algo que no ha terminado, que no se ha cerrado, ¿no? ¿Esto implica acaso un abandono de la idea de Dios? En cierto sentido, se abandona la noción de Dios como un absoluto. Esto es como una suerte de dueño de la partida que pone la música y dispone nuestros roles y prevé nuestras acciones. Y se lo piensa más bien aconteciendo, es decir, desde un sentido abierto, ¿no? Y eso es algo que Dios como aconteciendo, es algo que hemos visto y le hemos dedicado tiempo en nuestras clases de antropología filosófica, cuando nos hemos detenido en la idea de Dios de Rosenzweig, ¿no? Acá he escogido una imagen de fondo de El árbol de la vida, ¿no? Que es una película que me parece que no necesariamente es una película levinasiana, pero es una película que tiene mucha conciencia de la fragilidad del humano, de la vulnerabilidad del humano, ¿no? De la condición del humana en relación al tiempo, ¿no? A la finitud, ¿no? Entonces, es una película que creo que vale la pena tener en cuenta para pensar un autor como Levinas. Asumir este acontecimiento implica entender que no hay un destino determinado o una trama conjurada que está pendiente por ser realizada, cual destino que acoge a la humanidad. Es abandonar la idea de la quest, del héroe, el sujeto que está sujetado a una acción, una tarea o una meta por concretar, que cual Teseo, Aquiles o Eneas tiene una meta por realizar y cumplir. La condición humana más bien se cierne sobre la finitud y la fragilidad. Esta condición de vulnerabilidad nos enfrenta a la libertad, ¿no? ¿Qué más humano que la vulnerabilidad, la fragilidad, ¿no? La finitud de la existencia humana, ¿no? O sea, pero ya no en el sentido heideggeriano de que la muerte es la posibilidad de todas las posibilidades, sino ese sentido de la conciencia de la finitud resemantizado, ¿no? Leído desde otro lugar, ¿no? Leído desde la conciencia de que la finitud nos vincula, nos relaciona con otros, que por más autárquicos, autosuficientes que nos imaginemos, siempre estamos vinculados con otros, ¿no? Desde el nacimiento. Es alguien que nos recibe en el mundo, que nos cobija en el mundo, ¿no? Es alguien que nos permite dar el primer paso en ese mundo. Nuestras acciones o inacciones, entonces, marcan el derrotero de nuestro estar en el mundo, pero incluso podemos tener un paso por este mundo fugaz y que no genera mayor relevancia. Pero esa precariedad no elimina en grado sumo las condiciones de infinito, esto es de ser inenglobables. Este término de inenglobable tiene que ver con el hecho de no poder ser abarcado, ¿no? El ser humano es algo que escapa a la posibilidad de ser sujetado, detenido en un concepto,
qué es un ser humano, deberías dejar de ser preguntado como qué es el hombre y qué está haciendo el ser humano. No como qué está haciendo en el sentido de qué está haciendo, sino qué está haciendo, cómo está aconteciendo, ¿no? Esto es, no podemos ser abarcados por otra conciencia, como si de un objeto determinable y finito se tratara, pues cada uno de nosotros se revela como un condicional permanente en el mundo, ¿no? Nos gustaría vernos a cada uno de nosotros como alguien con una tarea pendiente, con una acción por realizar, ¿no? Como a veces se dice en la vida, plantar un libro, perdón, plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo, como actividades propias de la vida, ¿no? Pero lo que piensa Levinas es que incluso una vida podría no llegar a realizar ninguna de esas acciones. Y aún así, seguir hablando de un infinito, de algo abierto, porque no sabemos qué va a ser de esa vida. La vida humana no está precondicionada, predeterminada, ¿no? Sino que la libertad se juega precisamente en esa apertura, ¿no? La violencia rompe o debería romper, por otro lado, con la quietud o ensimismamiento del individuo en sí mismo. La ilusión de un mundo hecho a mi medida, a mi necesidad, que se ajusta a mi voluntad y que delimita a su vez las condiciones de qué puedo conocer y cómo puedo actuar, se rompe ante la tensión de que esa determinación de la conciencia moderna sobre sí misma es una forma no solo de evasión del mundo, sino que en la práctica concreta, en el mundo de a pie, ha significado que se pueden realizar actos como los campos de concentración, ¿no? Entonces, lo que vamos viendo es que ya no podemos seguir pensando que nuestra subjetividad tiene una meta, un telos, ¿no? Tiene algo que, hacia lo cual apunta, y tampoco debemos pensar de que el mundo está hecho a nuestra medida, que nuestra subjetividad es el patrón sobre el que se juzga el valor de las cosas, ¿no? El peligro de hacer esto, sin duda, es el fascismo, el nacionalsocialismo, y con él los campos de concentración, ¿no? Porque cuando alguien considera de que su forma de vida, su existencia, es la medida de la existencia del humano y que eso puede implicar que ciertos seres humanos puedan ser considerados descartables, prescindibles, ¿no? Se pierde precisamente esta idea de la infinitud, ¿no? Por eso se vincula la guerra con la idea de la totalidad, ¿no? Porque la totalidad implica el creer de que se puede realizar un juicio, que puede ser epistemológico, estético, de valor, sobre algo, sobre un sujeto, sobre un individuo. Y sobre un individuo tratándolo no como lo que es, como un infinito abierto, sino como si fuera algo ya predeterminado, conceptualizable, definible del modo en que yo determine su condición de existencia, ¿no? Y ese peligro puede terminar llevando a la violencia de la Shoah, ¿no? Entonces, ser indolentes ante el sufrimiento del mundo no es solo muestra de falta de carácter o madurez, sino que esconde tras de sí el no comprender en grado sumo la condición de nuestra existencia y de qué modo su estar en el mundo nos vincula y relaciona con los demás. No en el modo de que yo escojo o elijo cómo ayudar o cómo actuar, sino que me confronta a una condición radical que agrieta todo tipo de certeza en la que haya vivido o que me encuentre, ¿no? Entonces, vamos a pasar ahora al tema del prefacio, digamos, ¿no? Acá vemos una imagen, ¿no? Sobre la educación, ¿no? Y la labor de la educación. Desde la primera línea se nos aborda como una temática central y compleja, ¿no? Esa cita de Levinas. Aceptaremos fácilmente que es cuestión de gran importancia saber si la moral no es una farsa. ¿Por qué la moral sería una farsa? Dado que el mundo en el que vivimos implica una experiencia permanente de la violencia y el daño. Esta preeminencia del mal pareciera mostrarnos que es una mera ilusión el bien y por tanto la justicia, así como encontrar un sentido para hacer lo correcto. La guerra, en ese sentido, se presentaría como la forma más radical en el que se anula cualquier reparo por actuar de una forma que no implique imponerse al otro, someterlo o simplemente deshacerte del otro, sea simbólica o materialmente.
Entonces, la guerra está vinculada a la totalidad porque precisamente, ¿no? Vivimos en un mundo donde pareciera no tener sentido hablar de la moral porque abunda la injusticia, la inequidad, el abuso. Entonces, como que uno podría decirle, señor Levinas, ¿de qué nos está hablando? ¿No? De si moral en este mundo, ¿no? Tan inequitativo, tan abusivo. Entonces Levinas nos dice, en ella, la realidad desgarra las palabras y las imágenes que la disimulan para imponerse en su desnudez y dureza. Dura realidad, esto suena como un pleonasmo, dura lección de las cosas, la guerra se presenta como la experiencia pura del ser puro en el momento mismo de su fulgor en el que se queman los decorados de la ilusión, ¿no? Como todo aquello que nos haría seres humanos como el respeto, la dignidad, los valores, las prácticas de respeto a los demás, todo eso se disolvería porque se supone que en la guerra prima la subjetividad, el deseo propio que se impone ante los otros, ¿no? Podemos obviar, negar, no reconocer, vivir en la ignorancia del dolor y sufrimiento de los otros. Tenemos la posibilidad de hacerlo, pero al vivir de esa forma, no solo evitamos el dolor, sino que con ese evitar nos negamos a nosotros mismos como seres humanos. Precisamente nuestra humanidad se juega en la capacidad de atender lo que es lo primero y por ende lo más importante. Ojo, no se nos juzga por el éxito o el triunfo de lograr proteger o cuidar a los demás. La cuestión que está en juego es saber si podemos vivir atendiendo a lo que es lo primero, el llamado del otro, ¿no? Estar abierto a la alteridad. ¿De qué forma estamos abiertos a la alteridad? Precisamente entendiendo de que el mundo no está dado a nuestra medida, a nuestra necesidad, a nuestro confort, sino cómo puedo atender a los demás, cómo puedo yo servir a los demás, ¿no? Como siempre decimos, servir no en el sentido de que uno sea un siervo o pásame por encima como si fuera tu felpudo, sino servir en el sentido de vivir entendiendo que vivimos en un espacio, en un mundo compartido con otras y con otros, y que parte de mi vida implica ser responsable por mí mismo, pero también obviamente ser responsable por otros que no conozco. Entonces, pero el tiempo en el que vivimos, las apariencias de seguridad, de desarrollo, progreso, impiden que atendamos a lo más relevante e importante, al otro, ¿no? Porque de repente nos sentimos muy seguros, muy cómodos, muy tranquilos, y sentimos que el otro tiene sus problemas y que el otro tendrá que ver cómo los resuelve, ¿no? Cómo los soluciona. Por ello Levinas nos dice, la guerra no muestra la exterioridad ni lo otro en tanto que otro, destruye la identidad del mismo. Vean, ¿no? O sea, la violencia de la guerra no destruye al otro, a quien destruye es al mismo, porque destruye la posibilidad de que nosotros podamos ser lo que deberíamos ser como seres humanos, no en el sentido de que tengamos una condición predeterminada, sino que la condición del humano está siempre en relación a salir de uno hacia el otro, ¿no? Hacia la alteridad, a responder al llamado de la alteridad. El mismo no es una subjetividad en el sentido moderno del término, sino que el mismo apunta a una subjetividad que se sabe vinculada en relación al otro. Es claro que la violencia de la guerra destruye al otro en el sentido de exponerlo ante el abuso de la injusticia, pero es impotente ante querer imponer su sentido sobre el mismo. Ojo, en el ámbito de lo concreto, lo encierra, lo encarcela, le retira sus derechos, lo vuelve un individuo sobre el que no pesa normativa o legalidad ninguna, ¿no? Como en el caso de los campos de concentración, por ejemplo. Pero todas estas formas de violencia y vejamen no pueden anular en la subjetividad el ser una alteridad infinita, que siempre se le escapa la necesidad de convertir en un concepto cerrado al otro. En ese sentido, ¿no? La alteridad siempre va a implicar una entidad que se escapa al mismo, ¿no? Por eso Levinas afirma, este libro se presenta entonces como una defensa de la subjetividad, pero no la tomará al nivel de su protesta puramente egoísta contra la totalidad, ni en su angustia ante la muerte, sino como fundada en la idea del infinito. El otro es el infinito. Nosotros también somos infinitos. No, esto lo vamos a trabajar bien el mismo y el otro,
que es un libro posterior a Totalidad Infinito. Pero en Totalidad Infinito él se centra en mostrar ese tema de la alteridad, del llamado hacia el otro, de romper con esta preeminencia de la violencia, de la guerra, de creer de que no tiene sentido en el mundo creer o actuar bien, ¿no? Porque ya la moral se habría disuelto con tanto horror que hay en el mundo, ¿no? Hay en la imagen que vemos dos pensadores muy disímiles entre sí, ¿no? Jean-Paul Sartre, ¿no? Que está a la derecha y Levinas a la izquierda, ¿no? Digo disímiles porque si bien ambos tienen una beta existencialista, la visión de Sartre es distinta a la de Levinas, ¿no? La de Sartre es más bien en sus novelas iniciales y en sus obras de teatro de los 40, asumir no la maldad del humano, pero sí asumir el hecho que los seres humanos, la forma que se enfrentan a la libertad de su existencia, muchas veces tiene que ver con responder desde el temor, el miedo, el pánico, lo que termina generando que seamos egoístas, que dañemos a otros, que no asumamos el peso de nuestra libertad. Eso puede producir desesperanza, miedo, agotamiento, desilusión. En el caso de Levinas, es siempre creer de que tenemos la capacidad de atender a lo primero, a la viuda, al huérfano, al extranjero. O sea, esto es, las figuras de la hospitalidad del Antiguo Testamento se nos revelan como figuras de hospitalidad en nuestra cotidianidad. Siempre tenemos que responder por el débil, por el frágil, por el vulnerable. Y el débil, el frágil, vulnerable puede estar vestido en traje, con corbata, puede estar en necesidad, a pesar de que parezca no estarlo, ¿no? Y eso creo que también es algo importante. A veces solamente pensamos al pobre en relación a la pobreza material, pero la pobreza espiritual también es importante de ser atendida y también es importante de ser reconocida, ¿no? Entonces, con esto acabo mi presentación del día de hoy. Espero que les haya parecido interesante el prefacio de Totalidad Infinito y ya nos estamos viendo en clase para conversar, discutir, analizarlo con mayor detalle. Así que nada, eso es todo por el día de hoy. Gracias como siempre por su atención y ya nos estamos viendo pronto en clase. Hasta luego.